Ahora conversamos con nuestro compañero Emil Chireno, quien habla de las secuelas tras las protestas en Francia. Adelante, Emil. En el año 1995, una película muy famosa filmada en los suburbios de París, llamada El Odio, sacudió a Francia. La sociedad francesa, que se jacta mucho de los ideales en función de los cuales la República Francesa fue fundada, el ideal de la igualdad, de la fraternidad, pues tiene un problema muy grave con la integración de las personas que viven en las afueras de París, en los famosos banlieues. Estos barrios, obviamente, con estándares franceses, altos edificios, muchos de ellos con acceso al metro, concentran la mayor parte de la pobreza parisina. Y es por esto que aquí fue donde inició una ola de protesta bastante grande, que como hemos visto en los medios en los últimos días, sacudió a París y sorprendió al mundo. La pregunta que se hacen todos es, ¿por qué? ¿Por qué una sociedad con el nivel de desarrollo, con el nivel de calidad de los servicios públicos como Francia, se ve inmersa en esta situación? Ese es un problema que muchos analistas todavía no le encuentran una razón única. Lo cierto es que estas protestas de más de 6 días, en las que se han arrestado a más de 2.000 personas, han causado estragos, se han quemado más de 2.000 vehículos y se ha llevado hasta el límite la capacidad de la policía en París para controlar a manifestantes iracundos. Naturalmente, el presidente Macron, como todos sabemos, que se autodenomina como un centrista, se ha visto expuesto al fuego cruzado de los dos extremos de la esfera política francesa, de la extrema izquierda y de la extrema derecha. La lectura que dan estos segmentos de la política francesa son muy distintas. Mientras para la izquierda el origen de estas manifestaciones está en la exclusión, en la pobreza y en la falta de inversión en servicios públicos para los más necesitados, la derecha habla de un problema con la forma en que se administra el orden público en Francia y desde luego, como siempre, se culpa el fantasma de la inmigración. Sin embargo, lo irónico es que la muerte del joven de 17 años que murió a manos de la policía en París y que fue la causa inicial de esta protesta, es de un joven francés, es un joven criado, nacido y criado en Francia, no de un inmigrante como muchas personas creen. Entonces, no creemos nosotros que el problema sea necesariamente y particularmente los grandes flujos migratorios del norte de África y de otros lugares que ha recibido Francia. Aquí hay un problema más profundo y es un problema que yo creo que guarda en su estudio muchas lecciones para todos nosotros. Porque sin importar cuál sea el grado de exclusión al que se ve sometido un segmento de la sociedad, creo que la violencia injustificada nunca es la solución. Macron está ahora mismo muchísimo más debilitado que antes y por ende le es muchísimo más difícil encontrar un punto medio en una sociedad como la francesa que se jacta mucho de ideales y de compartir un conjunto de valores que es lo que los hace ser franceses. Me parece que hay muchos detalles que debemos nosotros tomar en cuenta y aprender incluso algunas lecciones en este lado del mundo. El primero de ellos es que de los arrestados en todas estas manifestaciones, menos de 1 de cada 10 son extranjeros. O sea que este es un problema francés, no un problema necesariamente de la migración, como alegan Jean-Marie Le Pen y otros personajes de la derecha francesa. Lo segundo es que esta no es la primera vez que ocurre. En 2005 también hubo unas manifestaciones bastante grandes. En 2018, recordarán algunos, las manifestaciones de los Gilets jaunes o de los chalecos amarillos, por el incremento de los precios de los combustibles. Y en 2023, este año, casualmente, hubo también una ola de protestas muy fuerte por el incremento de la edad de retiro que propuso el presidente Macron. Por eso muchos dicen que la protesta es un deporte y un arte en Francia. Y yo creo que, aunque eso es una forma sarcástica y reduccionista de verlo, hay algo de cierto en ese planteamiento. Sea cual sea el deporte y la razón, lo cierto es que la generación que está haciendo esto son los más jóvenes. La edad promedio de los más de 2.000 arrestados en estos últimos 6 días es de 17 años. O sea que son jóvenes que apenas estaban vivos algunos, ni siquiera habían nacido, cuando se dieron las protestas del año 2005. Una de las frases que me pareció más interesante sobre esta nueva generación de jóvenes franceses que protestan y que destruyen, es una que dice
que incluso los que practican la fe musulmana realmente no les rinden culto a Alá, o los que son católicos no les rinden culto a Cristo, sino a Nike, sino al consumismo. Esa generación del TikTok, esa generación del Instagram, fácilmente movilizable por múltiples causas, es la que está detrás de este gran problema que tiene Francia. Y para mí la lección más importante es la siguiente. La estabilidad es lo primero. Sin estabilidad y sin orden es imposible que logremos nosotros hablar de cualquier debate político o de construir cualquier consenso necesario para que sectores que se encuentran en bandos opuestos puedan encontrar soluciones colectivas. Así que esperemos que la situación continúe calmándose y me parece que no veremos en lo inmediato una solución tangible, porque lamentablemente el problema de la exclusión es un problema endémico en Francia. Muchas gracias.